Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablando y Ya con Aleja, y el Guerre. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia de Richard Ramírez, que lo conocen mucho como The Night Stalker o el merodeador, merodeador. merodeador nocturno. Entonces aquí vamos con ella, vamos a hablar sobre toda su historia criminal, su vida, cómo fue todo eso. Bueno, allá vamos. Durante más de un año, el sur de California vivió bajo el terror de una figura pálida, con los ojos salidos y los dientes podridos. Acechaba en las noches y merodeaba por las calles. ¿De quién hablaremos hoy? Richard Ramírez, un niño que se convirtió en un monstruo. Bajo el contexto de lo que sabemos, él era un asesino que cometía muchos delitos, pero sin una organización exacta. Entonces él actuaba de una manera muy desorganizada, lo cual lo hacía muy impredecible para ver si era la misma persona que estaba cometiendo los delitos. En esa época, la ciudad de Los Ángeles había acabado de salir también de dos asesinos que eran hermanos o eran primos, que también los estaban buscando, que eran muy famosos. Y luego comenzó toda la oleada de este asesino que fue Richard Ramírez. Él nació en El Paso, Texas, en una familia muy conflictiva, muy, muy violenta. Él fue el Disfuncional, diría disfuncional, yo. exacto. Y nació, hay dos fechas, dicen que el 28 o el 29 de febrero de 1960. Bueno, el papá de él era un exagente de la policía de la ciudad de Juárez y posteriormente se convirtió en un obrero del ferrocarril en Estados Unidos, en Texas. Bajo todo ese conocimiento, lo que se dice sobre el padre era que era muy violento con ellos y le solía pegar a todos los hijos, a la esposa, en especial a Richard, que era el menor. Y todo eso él lo hacía con un trasfondo en son pues como de la disciplina. Ujú. Pero finalmente eso pues llega a causar traumas en los niños y obviamente También si uno es, disciplinaba a la esposa, ¿ok? pero pues, o sea, si uno es muy niño, obviamente uno con esto sufre. Entonces, desde muy pequeño se puede ver que él sufre de violencia intrafamiliar en la casa y él incluso decide más bien pasar las noches y dormir en los cementerios para evadir un poco esa violencia intrafamiliar. Otra cosa o un dato que marca mucho la historia de él, pues son dos golpes que él recibe. Uno cuando él tenía 2 años que se le cayó como un estante encima y eso lo deja a él como sin conocimiento durante 15 minutos. Inconsciente. Sí, pues inconsciente durante 15 minutos y eso le causó, pues, o sea, como, ¿cómo se dice? Como que se le raja la cabecita, o no Sí, sé, hay una cortada, una pues. cortada. Entonces a él le tuvieron que hacer alrededor de 30 puntos. Y luego a los 5 años está pues el famoso accidente que muchas personas hablan de él, que fue cuando está jugando en el parque con la hermana Rosa y él se golpea la cabeza con un columpio. Ujú. Eso también le genera pues más problemas a él y también queda inconsciente y ahí le comienzan a detectar epilepsias. Y eso le dura a él alrededor como de la adolescencia. A raíz de eso, él en el colegio comienza a aislarse tal vez un poco más de los compañeros porque él no se podía como relacionar o socializar de la forma en la que él quería. Entonces, de alguna u otra manera, él desde muy niño comienza a sentir también un tipo de aislamiento por parte de los compañeros porque no lo hacían parte del grupo y no lo aceptaban tal vez como era él. Hay otro dato que tiran por ahí y es el Sí. siguiente. Ellos vivían en la frontera pues con México porque es El Paso, Ujú. Ciudad Juárez y hay un dato que dicen que en esta zona realizaban pruebas nucleares y aparte la mamá de él cuando estaba en embarazo trabajó en una parte que era como una manufactura y tenía que ver con tóxicos y químicos. Y en uno de los días laborales ella se desmaya Mm. hasta que ella decide dejar de ir al trabajo, hasta luego de tener pues a Richard. E incluso dicen que todos los hermanos de él también les detectaron problemas mentales. O Ah, sea que si uno se pone a dar la raíz del problema o del por qué
pues se volvió un criminal, asesino, lo que sea. Hay muchas razones desde la infancia que lo van como encaminando hacia eso. No, y además de que cuando era chiquito, el que se iba para el cementerio, pues como que para evitar que le pegara al papá, se iba para el cementerio, pues como que no sé, encontrar un lugar seguro, pensar, no sé. Pero sí, él decía que se prefiere ir para allá, porque ya habíamos contado, pues el papá les pegaba y hacía maltrato intrafamiliar. Ujú. Entonces, pues él prefería irse y es que lo que digo, un niño de 10 años, pues, ¿qué niño de 10 años prefiere irse a un cementerio por la noche en vez de No, estar en la es casa? que es increíble eso. O sea, lo que yo voy es que ¿hasta qué punto era maltrato intrafamiliar para que él prefiriera hacer eso? También hay que tener en cuenta que él empezó a consumir drogas desde muy chiquito. O Ujú. sea, a él lo fueron degenerando también su círculo social de a poco, desde muy temprana edad. Desde el Sí, punto de que el hermano también era muy mala influencia para él, también el el primo, primo, si quieres el hablas del primo. cuñado. Ah, bueno, por ejemplo, el primo era un ex militar, bueno, excombatiente de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Entonces, imagínense, él era un niño y este primo de él lo que llegaba era que le mostraba puras imágenes de mujeres abusadas, torturadas, desmembradas, también de personas, pues no tienen que ser mujeres, también de personas pues vietnamitas que eran pues ya muertos evidentemente, que fueron torturados, que fueron también desmembrados, o sea, como que le mostraba muy literalmente lo que era la crudeza de la guerra. Y le Ujú. mostraba así, y entonces Richard desde ese momento, él empezó a tener como cierta afinación, no, ¿cómo es? Afinidad. Fijación, cierta fijación sobre esos temas como ya más turbios, teniendo en cuenta que eso fue cuando tenía 10 No, eso fue no, ya o alrededor 13. de los 12, 13 años. O sea, teniendo en cuenta que aunque fue muy pequeño, no son edades para que él esté viendo esas cosas. Y desde muy temprana edad empezó a tener afinaciones con todas esas cosas así ya muy, muy gore. Y fuera de eso, también hay que tener en cuenta que él hubo un tiempo en el que se fue a vivir. No, perdón, ya como dice la historia. Él, obviamente, con este primo, él comienza a consumir marihuana y también, si no estoy mal, también LSD, es con él, o es con el primo, o es con el cuñado. Bueno, empieza a consumir marihuana y hasta el punto que el primo de él era loco, o sea, evidentemente como él venía de la guerra de Vietnam, él estaba loco. Y entonces él llega y un día está es que en la casa con Richard y estaban fumando de marihuana. Cuando llegaron y que la esposa del primo de Richard le empieza a hacer como reclamos al primo porque se supone que él no era como una persona que trabajara o hiciera mayor cosa con su vida. Entonces la mujer le tocaba traer todo a la casa, pagar todo, pues en realidad él era un mantenido. Esos En- son especulaciones también de lo Eso, que de dicen. esto. Entonces, bueno, empieza a poner problema por esas situaciones. Cuando él llega y como estaban drogados los dos, llega el primo de Richard y él tenía un revólver. Y él enfrente de Richard le pega un tiro en toda la cara a la esposa y la mata. Ujú. Y entonces Richard empieza desde muy pequeño a vivir qué es la violencia, qué es la muerte muy de cerca. Y desde un lado muy impulsivo, porque él simplemente se levantó y ¡pam! De una, chao, hasta mañana. O sea, ese tipo de cosas. No sé si quieres contarla al primo. Bueno, algo que pasó luego de que ocurriera ese altercado fue que eh, al primo no lo metieron a la cárcel, sino que se basaron más que todo en lo que él había vivido antes en cuestión pues de la guerra. Entonces dijeron que él tenía estrés postraumático. Entonces lo que hicieron fue internarlo, pero en un lugar para pacientes mentales. Ya posteriormente a eso él sale y ahí es donde otra vez Richard vuelve como a salir con él. En esta línea del tiempo, luego de que pasa esto, Richard, ¿cómo le iba en el colegio? Él iba bien, pues él era un buen estudiante, a pesar de que era una persona sola y todo eso, pero comienza ya a estar como en el mundo de las drogas, a cometer un poco de crímenes menores, robos, hurtos, hasta que llega un punto donde él ya abandona la escuela, él ya no vuelve y él va a vivir un rato con el hermano. Cuando él vive con su hermano,
él le enseña métodos, por decirlo así, de robo, de cómo abrir una ventana, de cómo desactivar pues un sistema de alarma. Entonces Abrir puertas. desde ahí ya comienza como a encaminarse en este lado pues de la delincuencia. Y también hay un punto clave y es donde él se va a vivir también con su hermana y con el cuñado. Lo que la hermana no sabía era que este cuñado también tenía como una especie de problema, porque lo que dicen es que él era psicópata y salía con Richard en las noches a tratar de ver mujeres por las ventanas. Y también le Eso se enseñó, llama boyerismo. Él ujú, tenía afinidades, bueno, tenía esa locura de boyerismo. Que boyerismo es las personas que se excitan sexualmente viendo a una persona en su intimidad y sabiendo que la persona que está en su intimidad no le ha dado el consentimiento a él de ver. En ujú, resumidas cuentas de eso. Y no es intimidad de tener relaciones, sino intimidad, digamos, en el baño, orinando, o ah, cambiándose, sí, o cosas así. O sea, ese es el boyerismo. Y el primo, perdón, el cuñado de Richard tenía esa, es que no sé si es enfermedad o esa afinidad, no sé. Tenía ese gusto raro. pues no sé, Tenía ese es que gusto, sí. enfermedad. Tenía ese gusto culposo. Bueno, y eso a él le ocurrió a la edad de 13 años, o sea, seguía siendo pues muy pequeño, no es como que, ay, ya es un adulto, no, es un niño todavía, es un preadolescente o adolescente. No, no, preadolescente. Yo creo que adolescente empieza de los, Dicen, creo que es de los 16, ¿no? no, dicen como, no, yo creo que es desde los 9 porque me salió una niña en esos días, dice, yo soy una preadolescente, Ah, ya tengo bueno, sí, sí, 9 sí. años, y No, decía sí. así. Pero adolescencia yo creo que 16 o 15. Bueno, sí, estaba en la preadolescencia, punto. Tenía 13, ya. Bueno, luego acá hay otra cosa que acá ya no dicen pues como que la edad exacta y es que ya él decide pues tomó la decisión de irse a vivir a Los Ángeles y ahí es donde ya todo se comienza como a descontrolar más y a perfilar más como hacia lo que él se convirtió pues al final. Entonces ahí comienza todo el tema también de la afinidad con Satanás, con el demonio, con estos temas un poco más oscuros que a él, lo que él decía era que lo llenaban, porque él encontraba en eso como calma. Yo creo que eso también puede tener mucha relación con lo que él pudo experimentar en el cementerio, porque claro, él se fue al cementerio cuando él tenía 10 años y en el cementerio uno que ve muerte y tal vez tranquilidad porque obviamente están pues todos muertos. Obviamente si hay fantasmas y espíritus pues ya es otra cosa, pero en general se siente pues como silencio y es lo que él quería. Quién sabe Y si él él se iba, y tuvo, él dormía en el cementerio, no como que se iba a parchar, ¿no? Él dormía hasta el otro día en el cementerio, entonces, esa manera de hierro. pero quién sabe si él tuvo también desde pequeño algún encuentro con algo y ahí fue también esa afinidad, no, Ah, sí, no se eso sabe. no, no hay registro, por lo Eso menos no es encontramos. un pensamiento nuestro. Entonces, bueno, cuando ya él se fue a vivir allá a Los Ángeles, él se unió como a un grupo o a una banda, por decirlo así, en la cual las personas se vestían de negro, escuchaban música metálica, rock, todo eso, y el grupo favorito de él, según lo que cuentan, era AC/DC. Qué pesar, y como de buenos ellos. Y Yo de que escucho ahí, ahí, sí, sí. y de ahí también es que surge la fijación de él por salir en las noches por una canción de ellos y sale también el apodo de él que es el Night Stalker o el acosador de la noche. Bueno, ya ahí es donde él ya comienza pues a perderse totalmente en las drogas porque claro, ya está más solo y puede como experimentar más libremente en cuanto a diferentes tipos de sustancias porque antes era solamente marihuana. Ah, con el cuñado fue que él probó el LSD. El cuñado Porque también, acá, también le metió mucho, pues como que fue el ujú. que le metió muchas drogas. El que más le metió droga fue el cuñado. Entonces ahí ya empieza como todo el mundo de los alucinógenos, hongos, hablan también de que probó el peyote, pues como Nunca he escuchado eso. son cosas alucinógenas. Pero imagínense, no estamos hablando de que él le metía LSD a los 13 años. O sea, es que, Ya no es a los 13, pues o sea, él entre cuando los no, 13, con el cuñado bueno. lo inducía a eso, era más o menos a esa edad. O sea, hay que tener en cuenta que ese man se dañó desde chiquito. Y también hay que recordar que mientras él hacía todas estas cosas, también cometió crímenes pequeños. Entre varios de ellos hablaban de que él torturaba animales, pues, o, pues no, mentira, no, me equivoco, no es torturar.
robaba animales de las granjas. Qué caja. Entonces que robaba, Cerdos, gallinas, cosas así, ok. pues hablan de que dizque conejos Mm, y que con eso alimentaba a los perros. No entendí muy bien esa parte, pero hablaban de que él sí iba y robaba. Y él incluso llega a estar en un sitio de rehabilitación pues para jóvenes y sale, o sea, él sí tuvo que ver también incluso pues con la policía, temas legales de que lo cogían, salía y todo eso, pero él nunca, pues nunca se recuperó como de ujú. esas cosas. Y ahí es donde comienza también ya ese tema de que él comienza a trabajar en un hotel, en un Holiday Inn, y ahí es donde se comienza pues a desvirtuar más toda esta historia, y es que mientras él trabajaba en este hotel, él iba y robaba como las pertenencias de los huéspedes. Mm, En una de las ocasiones se estaba hospedando una pareja que no vivían en el estado donde quedaba ese hotel. Él intentó abusar de la señora y también trató pues como de asesinarla y todo eso. A la final no pasó nada, pues Pero fue no porque la que salvó a el que salvó a la señora fue fue el que esposo. eran muchachos. Ella estaba a punto de abusarla y en eso llega el novio de ella y evita pues el abuso. Y hay un factor que salva mucho a Richard en ese momento y es que ellos inmediatamente, o sea, las víctimas de una cogen sus cosas y se van, o sea, y no vuelven nunca más al estado pues nunca más vuelven perdón, al estado no, nunca más vuelven a Los Ángeles. Entonces, ahí es cuando él sí lo capturan por intento de violación, pero como nadie declaró en su contra, Ujú. a él lo dejan libre. Entonces ahí van ustedes viendo que, como que por así decirlo, la vida le va poniendo como las cosas, no sé si fáciles, pero sí hace como que más, mm, más fácil, como que él siga haciendo sus cosas. Porque, por ejemplo, ahí fácilmente alguien lo puede haber denunciado y como la ley en Estados Unidos, listo, para la cárcel y se acabó. Ujú. Pero ellos prefirieron irse. Entonces, como que mire que las coincidencias que se van dando. Claro, porque tenían que quedarse y volver pues para hacer las denuncias porque eran diferentes estados. Claro. Y según Bueno, dicen, ellos nunca más volvieron a ese estado. no. Bueno, en total a él se le acusa de 14 asesinatos confirmados, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y 14 robos e invasiones pues como de lugares. Todo eso a mí me parece muy raro el número 14, o sea, eso ya es un comentario pues mío. ¿Por qué? Son 14 asesinatos Sí. confirmados. Aparte de eso, hay otro dato que también ya leímos en un anterior episodio y es que él se hospedaba mientras él cometía estos crímenes. Esto fue entre 1984 y 1985 en el Hotel Cecil, en el piso 14 y pagaba $14. O sea, como que el número 14 se repite varias veces. No sé eso por qué sea, que tiene que ver, me parece a mí curioso, solo lo menciono. Y murió el 14 de diciembre. Mentira, no, si no. Ve él qué día murió. Pero hay una cosa, y es que mientras buscas ahí, que hay algo que ustedes se pueden a ver, y es que en realidad él fue como que evolucionando su personaje, bueno, personaje no, su personalidad y su forma de ser, muy, muy referente a lo que él vivió de pequeño. Digamos, él cogió todo lo malo de las personas que lo rodearon y lo juntó en una sola persona, volviéndose él. Él cogió la agresividad del papá, cogió los fetiches sexuales raros del De cuñado, cogió lo que es lo de robar y todo esto que le dejó el hermano, y cogió la forma de asesinar que tenía el primo, y de agresiones sexuales. que tenía, pues, lo que Mike, digo, Mike Ramírez. eso. Entonces a lo que yo es que miren que él cogió como que lo peor de todos y lo juntó. O sea, con lo que le dicen, no sé, es que copie lo bueno de las personas, él hizo lo Hizo contrario, todo lo copió todo lo malo malo. de las personas y lo juntó para devolverse. Y yo creo que lo evolucionó más a un punto mucho más elevado, siento yo, porque se volvió satánico. O sea, como que, Hay un dato que mencionan también en la historia de vida de él y es que cuando él se muda a Los Ángeles, él busca al autor de la Biblia Negra y él va a conocerlo. Y eso ocurrió cuando él tenía 18 años. Entonces, dice, él manejó hasta San Francisco para conocer a Anton LaVey.
autor de la Biblia satánica. O sea, él ya a los 18, él ya estaba consagrado al diablo. Y él, hay una frase que dice, yo creo que no la he leído, es, o sea, es muy miedosa. Y dice, creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. Qué vuelta. Pues Miedoso. claro que tiene mucho sentido. Como era de malo, pues no se va a pegar de Dios. No mentiras, aquí en Medellín los sicarios se pegan de la Virgen. Pero, ya aquí. Me acordé de Rosario Tijeras. Ay, no. Dice que, ¿cómo es? Que la Virgen de los sicarios. No, que ella hace una oración. Ah, Dice bueno. que no me vea, que no me Ah, escuche, que sí. ninguna bala entre a mí. Ay, no. Bueno, volviendo al tema de Richard. eh, ¿Qué está diciendo? Ah, lo Lo de del satánico. satánico. Que hay que tener en cuenta que eso empieza, pues como que eso comienza bueno, recuerden esto para unos datos más adelante que van a ser muy cruciales para que ustedes digan como que, uy, parce, este man de verdad tenía como un vínculo raro con Satanás. Ujú. Bueno, ¿qué más pasó en... Bueno, ya si uno se pone, pues es que pasaron otras cosas, pero no son tan relevantes para la historia. Pero otra cosa que marca ya mucho y es el primer crimen documentado, porque el primer crimen lo vienen a descubrir mucho después. Bueno, acá les voy a contar el primer caso reportado de él. Eso fue en el 2009. O sea, esto pasó el 10 de abril de 1984 y le ocurrió a alguien llamado Mei Lung. Tenía 9? 9, ¿puedo decir más? Es que por Eh, cosas no se puede decir todo, pero ustedes entenderán. J. Lo, ¿cómo es? ¿Cuál J-Lo? Mei Lung. Meilu tenía Mei 9. Lung. Listo, Bueno, ya ella saben. era de ascendencia china, pero era pues de Estados Unidos. Y allá la encontraron pues de una manera muy cruel en el sótano de la casa. Prácticamente el detective del caso describe que haga de cuenta la escena de Jesús, porque estaba colgada en el alambre de, como, Púas. No. no, en el, donde cuelgan la ropa. O sea, Ah, entonces, prácticamente eso fue como que yo estoy colgando la ropa y también la colgaron a ella de esa manera. A ella también la habían abusado y obviamente pues acabaron con la vida de ella. Entonces, ese fue uno de los primeros casos. Es muy tétrico porque la manera en que la encontraron, o sea, es como muy, muy inhumano y muy feo lo que pasó con la además de que la persona. colgó ahí como para que se secara. En realidad, pues suena charro, pero como para que sí, soltara así. Bueno, fue muy No es que no podemos explicar mucho, pero ustedes perturbador. entienden, porque es que ya nos hicieron una advertencia por estos temas así de teen, pero bueno. Pero entonces, para hacer énfasis en lo siguiente, ¿por qué en el 2009? Porque ellos ya tenían muestras del ADN de él y como ese caso nunca fue, por decirlo así, resuelto, como ya tenían esas muestras, ya pudieron asociar el caso con él. Hay otra cosa que incluso sale en el documental de Netflix, si no se lo han visto, y me parece muy interesante, y es que como comenzaron a investigar el caso de un asesino en serie que estaba en Los Ángeles, que todo el mundo le tenía miedo, que estaba aterrorizando a la ciudad, el departamento encargado de esto era la policía de homicidios, Mm, el departamento de homicidios de la policía. Entonces, ellos se encargaban de tratar de descubrir y de inspeccionar y como todo el tema de detectives, investigación y así, hasta ahí. Pero ya el tema de niños ya se encargaba otro departamento, entonces no había una conexión directa. ya. Como él estaba cometiendo diferentes tipos de atrocidades y crímenes y no importaba sexo, edad, género, lo que sea, era muy como difícil si uno se pone a pensar como que de algún modo se cruzaran estas dos investigaciones o diferentes investigaciones y logran hacer esa conexión debido a unos retratos hablados que logran hacerle a él, pero eso ya pasa pues más adelante, pero eso es como la relación y es como lo increíble también de este caso de cómo lo descubrieron a él, porque era una persona que actuaba de manera aleatoria
sin un orden fijo. Pero es que era también porque él, es que resulta que él empieza a hacer él empieza a hacer muchos crímenes, ¿cierto? Ujú. A asesinar personas y todo eso. Y él, pues como que de cierta manera también le metía un poquito como de inteligencia a la situación. Y él muchas veces se metía a las casas de las personas, por lo que ya le habían enseñado el hermano, ya le habían enseñado cómo meterse. Entonces él se metía a las casas de las personas y él las asesinaba, ¿cierto? A muchas personas las abusaba y también asesinaba. Pero lo que resulta es que él también a veces robaba cosas de la casa, o sea, no porque él en realidad entrara a eso, sino que él también aprovechaba para empezar a desviar un poco las investigaciones y que no se dieran cuenta después directamente como que eso es un asesino y está solamente asesinando, sino que lo tiraba más como por robo. Entonces eso también ayudó a que las investigaciones empezaran a cruzar, como que empezaran a dilatarse. Pero también hay otra vuelta y es que como él era súper satánico, él tenía muy, muy claro, o bueno, lo pensaba mucho de que Satanás estaba pues siempre de su lado y que él caminaba con él y que hacía las cosas con él y que él hacía todo, pues sí, que Satanás lo cuidaba y todo eso. Entonces, por eso él era muy tranquilo y muy relajado a la hora de hacer sus crímenes, sin importarle dejar huellas, sin importar dejar ADN, sin importar nada, o sea, que lo vieran, a él no le importaba porque él decía que él tenía a Satanás de su lado. Entonces, por ejemplo, él empieza en algunos crímenes, él incluso llegaba y se mataba a las personas, se iba para la cocina en la casa de ellos, se preparaba de comer, comía y se iba. O sea, cosas así. Entonces, él empieza como a dejar, por así decirlo, muchas pistas, porque él también dejaba, a él no le importaba dejar huellas en la casa, no le importaba dejar su ADN cuando él comía, o sea, él dejaba muchas pistas y por lo que era tan relajado, las personas también lo veían mucho, o sea, como que las personas empezaban a decir como que este man es el Night Stalker, o sea, él es el que, él es el asesino porque él no le importaba que lo vieran. Entonces, bueno, no sé si quieras contar algo sobre eso, para no seguir No, más. que él incluso no sabía que a él lo buscaban. Ah, sí. Pues como que él iba por ahí y él desconocía de que a él lo estaban buscando pues por todos lados. Y una cosa que también hizo muy fácil, entre comillas, reconocerlo a él era su apariencia, que era pues, de tez como pálida, era muy flaco. Lo más significativo era como los dientes, que eran muy feos, y aparte de eso, él no cuidaba la higiene personal y tenía muy mal aliento. Mm, Entonces la gente también lo recordaba mucho por eso. Y en los retratos que les conté, esa era una de las similitudes. Entonces dentro de la misma policía se dieron cuenta de eso porque asociaron dos de los retratos hablados y dijeron, esta es la misma persona. Y en cuanto a los niños, él lo que llegó a hacer en muchas ocasiones era que él los secuestraba, le practicaba pues todas las atrocidades que ya sabemos, cosas muy feas, muy turbias, y luego los dejaba abandonados, ya sea en una estación, pues en una gasolinera, en una bomba o en otro lugar, para que ellos llamaran directamente al 911 para que vinieran pues la familia por ellos. mm. Entonces, entre muchos de esos niños que fueron abusados, eh, salen esos retratos y sale también esa identificación de él y por eso es que se encarga un departamento especial para hacer esa búsqueda, porque dicen, ah, es un agresor sexual, no es un asesino, es un agresor porque nunca lo, pues no, no, a ellos no los asesinó. Luego, el 28 de junio de 1984 ocurrió uno de los asesinatos que más alarmó, que fue realmente el primero que alarmó así bastante a la policía, que fue el de una señora de 79 años que era viuda. Mm. Eh, en una noche, él entró a la casa de ella, abusó y pues la asesinó luego. Se dieron cuenta de eso gracias a que el hijo fue a visitar a su mamá días después. Mm. Próximamente pasaron 24 horas de ese incidente y el hijo pues se dio cuenta y descubrió que la mamá estaba así, pues Ya. ya sin vida. Una cosa muy maluca que él hizo fue que, por ejemplo, aquí el que hizo
utilizó ya un cuchillo, porque algo que también mencionaban es que él utilizaba diferente tipo como de elementos para causar pues la muerte de las personas, cuchillos, pistolas, las manos, o simplemente pues estrangulaba a la gente, bueno, De todo un poco. de todo un poco. Entonces en este caso era, hagan de cuenta, un cuchillo de cocina. Y lo que él hizo es que le cortó a ella la cabeza y quedó una cosa horrible, un charco, ya saben de qué, no quiero ser más explícita, pero entonces ese fue el primer caso que alarma a la policía. Luego de eso viene un caso que realmente iba a ser casi que un triple asesinato, pero se convirtió simplemente, es que simplemente, Ah, no, simplemente no se convirtió realmente en uno doble. Ese ya solo. ocurrió el 17 de marzo de 1985 y ese ya ocurre en la casa eran dos amigas que vivían juntas. Él entra a la casa y hay una muchacha que logra salvarse por tener una llave, porque él la mira a la cara y él le dispara, pues como que, o sea, le apunta, más bien le apunta en la cara y ella se cubre y con la llave ella logra esquivar esa bala. Entonces ella se hace pues la que se muere Ah, prácticamente. que bueno, o sea, puso la llave y la llave Funcionó como coincidencialmente. un escudo Uy, prácticamente. O sea, eso es increíble. Y pero una ella, llave así grande, ok. no una llave, pues una llave de puerta. Entonces, bueno, eso, ella tenía 22 años y se llamaba María Hernández. Entonces, ella pues se tira al piso, se hace la que sí se murió. Y ella obviamente sabía que su amiga estaba en la casa. Entonces, lo que ella hace es que sale, porque eso ocurrió en el garaje, sale corriendo por la puerta principal para entrar pues por la amiga. Ujú. Y a ella pues sí la alcanza pues a asesinar. Él otra vez vuelve y se encuentra con ella de frente y a lo que ella le dice como que, pues ya para qué me va a volver a disparar si ya lo hizo una vez, ya no me mató. Y él la dejó viva. Salió y se fue. Ah, él es una persona que sabe perder. Pues y la dejó viva. Entonces, bueno, luego de eso, sigue pues transcurriendo la noche y ahí él coge a una mujer pues que está en un coche, Carro. coche, auto, la hace bajar y también la asesina. Ella ya tenía 30 años, entonces ahí empiezan a hacer como la investigación paralela de el primer caso y este otro. Entonces, acá según lo que cuentan también los policías encargados de la investigación, los detectives, es que ellos no le encontraban ningún tipo de relación porque eran diferentes edades, en diferentes tipos de contexto, decían que era un robo, decían que era una agresión, y lo único que lograron decir que probablemente unía a todos esos era que, y que se dieron cuenta ellos, era que lo que él hacía era asesinar a las personas solo después de haberles visto una cara de terror. O sea, como que eso era lo que a él le causaba realmente la satisfacción y el Mm. placer, ver en las caras de las personas una expresión de miedo. Y eso era lo que ya él hacía pues con el resto de personas. Entonces, ese era como, por decirlo así, un patrón, entre comillas, Sí, pero es imperceptible. eso. No, sí es un patrón, pero no es muy difícil pues coger a alguien por eso. Si quieres ya cuentas Ah, bueno. para terminar ya los casos, porque son bastantes. Es que son 14. Al final a él también lo comenzaron fue prácticamente que a descubrir fue porque él dejó huellas pues del zapato, entonces como que coincidían en varias partes, incluso llamaron como al que era el distribuidor pues de esa marca como que a ver qué tipo de zapato era. Bueno, hicieron una Uy, investigación así súper grande. tremenda. Pero bueno, resulta que él llegó un momento en el que ya vamos a ir a cuando lo cogieron, ¿cierto? ¿Cómo lo cogieron? Que él estaba caminando por la calle y una viejita, bueno, una viejita fue la que lo vio y empezó a gritar como que es el asesino, el asesino. Y entonces como que el man, en ese momento el man no sabía que lo estaban buscando, porque el man tenía como en su mundo. Incluso en el periódico local empezaron a rondar pues como que la imagen de él, la cara de él en el periódico, como que de los buscados.
Y ese man, yo no sé por qué no se dio cuenta, pero ese man mantenía en su mundo. O sea, no se dio cuenta que hasta la misma cara de él estaba rodando por el periódico. Entonces, bueno, lo empieza a perseguir la policía, él se roba un carro. Al último, lo logran atrapar, pues como que logran cerrarlo, lo cogieron, se lo llevaron para la cárcel y aquí empieza algo que empieza a ser un poco más misterioso. Y es que, bueno, a él lo raro es que él se le demoró demasiado tiempo en que iniciaran el juicio. O sea, él estuvo en la cárcel mucho tiempo sin ni siquiera ser enjuiciado. Obviamente sí tenía cargos y estaba esperando juicio, o sea, no era una retención ilegal, pero él estuvo varios años esperando el juicio para poder, pues que sí. Pero irónicamente el juicio cuando llegó fue demasiado rápido, pero teniendo en cuenta una cosa y es que empezaron a suceder como situaciones eh, muy casuales que le empezaron a dar como cierto misticismo a este caso. Y es que ustedes saben que él era súper satánico, hasta el punto de que él entraba a la sala pues de juicio, ahí al, ¿cómo se llama esto? Juzgado. Al juzgado, y él incluso, él levantaba la mano y mostraba que él tenía aquí la estrella pues de Pentagrama. el pentagrama, lo tenía aquí en la mano, y él levantaba la mano y gritaba Hell Satan, y pues como que iba Satanás, y empezaba a gritar y de manera mero loco, o sea, y entonces resulta que él estaba estaba en el juicio, cuando de la nada la juez, que era la encargada de llevar su caso, aparece muerta en la casa. Entonces empiezan a hacer una investigación como que pues, ¿por qué se murió? Y resulta que se dieron cuenta que ella la mató fue su expareja, la cual pues la mató y después se suicidó él mismo, dejando una nota y por eso se dieron cuenta pues de todo esto. Pero resulta que, bueno, ahí empezó a decir como que ve, este caso está raro, o sea, como que él es súper satánico, de verdad Satanás puede que esté detrás de él siempre protegiéndolo. Y aquí empiezan las cosas raras que a él le dieron 19 penas de muerte. Eso quiere decir que ese man sí o sí lo iban a matar, pues sí o sí Ujú. lo iban a poner a pagar. Entonces, él llega y lo extraño es que cada vez que llegaba el día de su pena de muerte, pasaba algo que hacía que la aplazaran un tiempo. Ya sea que el lapicero con el que firmaban se quedó sin tinta, entonces vuelve y lleva a la celda y reinicia otra vez para que la hagan en otro día, que la máquina se dañó, que se fue la luz, que no encontraban los papeles para poder que se hiciera todo legal. O sea, literalmente se presentaban demasiadas trabas en el proceso. Entonces todo el mundo empezó como que a decir, ve, a este man si lo protege Satanás. Pues porque de verdad que habían demasiados obstáculos para que se diera ese fin. Y tantas casualidades. Y son demasiadas cosas que son como que pues de verdad se perdió otro papel. O sea, como que de verdad se dañó el lapicero. O sea, como cosas así. Era Qué que increíble. evitaban esto. Entonces resulta que dentro de la cárcel el Richard Ramírez empieza a cambiar su personalidad. Ya él no es como que él se vuelve muy mediático y él ya no es como ese loco, esquizofrénico, asesino, sino que él empieza a volverse una persona que empieza a generar como polémica, pero porque se vuelve una imagen como de rebelde, como de que el que dice las cosas el que dice las cosas como son sobre la sociedad, ese que no le da miedo pues como que ser contradictorio al sistema, que revolucionario, o sea, pues como que empieza a ser como ese tipo de rebelde sin causa mm, que empieza a ser como más tranquilo, más filosófico, más pensante, como que yo soy letrado, yo digo las cosas de una manera como más ilustrada, pues ya no es, cambia todo el personaje, entonces empieza a tener como muchos seguidores afuera, y ahí es Ujú. cuando empiezan a tener seguidoras, empieza a tener muchas pretendientes fuera de la cárcel, e incluso él empieza a hacer una imagen muy llamativa para todos los grupos satánicos que hay en Estados Unidos, porque él empieza obviamente a hacer una imagen muy mediática, hasta el punto de que una de las seguidoras se llegó a casar con él dentro de prisión. Y eso ocurrió el 3 de octubre de 1996 y se llamaba Doreen Leoy. Tenía 41 años y celebraron una ceremonia sencilla dentro de la cárcel. Continúa. Ah, ya. Resulta que, bueno, se casó con él y ella aseguraba que él era inocente. O sea, ella decía,
es que él es inocente y él es una víctima del sistema y lo que sea, y ella lo amaba así. Resulta que ya después, en 2009, fue que se dio a conocer pues la verdad del primer caso que ahorita contó Aleja, que era de la de 9 años, ¿cierto? Ese caso se dieron cuenta de eso y ya pues como que encontraron ADN de él en ella, y entonces ahí es cuando la esposa, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Doreen. Doreen se empieza pues como que a alejar un poco de él porque se cuenta como que este man sí es un loco, o sea, este man sí es un asesino de verdad. Sin embargo, ella siempre mantiene una afirmación que dijo, y ella dijo, el día que a él lo maten, pues porque obviamente él estaba condenado a muerte, el día que él muera, ese día me suicido. O sea, como que de verdad ella estaba o sea, perdidamente enamorada de él hasta el punto de que ella se suicidaba el día que se muriera él. Hmm. Entonces, bueno, resulta que pasaron los años, pasaron tiempo, a ese man le hacían hasta como textos, como de agradecimiento, de admiración, o sea, ese man se volvió una figura mediática. Prácticamente casi lo mismo que pasó con Jeffrey Dahmer. Que hay que resaltar, dato muy curioso, es que los dos operaron en Estados Unidos al mismo tiempo, en la misma época. Sí, Sí, incluso hay incluso unos, como que personas pues hablando sobre el tema, que decían como que, uy, ¿qué tal que se hubieran juntado los dos? Como que cuánto mal hubieran hecho. ay no. Pero ahí es otra No. cosa, y es que todos los asesinos seriales tienen un mismo patrón en personalidad, y es que todos son súper egocéntricos y se creen pues como que ellos son los Ay, mejores. acá yo tengo algo muy importante de eso que se me iba a olvidar decir, ya que lo Entonces, mencionas. para terminar la idea, entonces ellos no serían compatibles, como que uno siempre trataría de ser más que el otro. Sí. Entonces, al fin de cuentas, uno terminaría matando al otro. Bueno, hablando ya del perfil psicológico, porque me parece muy interesante eso, porque al principio hablamos un poco de tal vez cómo se le generó a él todo ese trastorno de la personalidad, de los gustos, de lo que él hacía y cómo él obraba, y en lo que se convirtió pues en su edad ya Adulta. adulta, de lo que terminó siendo. Entonces, hay una autora que se llama Linda Miller y ella identifica unos ciertos patrones cuando ella afirma que son como asesinos en serie, ¿cierto? Entonces acá ella dice que alcanzan el pico de la actividad entre los 20 a los 35 años y en el caso de él también pues esto se cumple porque él tenía alrededor de 24, 25 años Ay, de manera cuando muy él, parecida a las de cuando nosotros. él hacía esto. Entonces acá dice que un gran número de asesinos en serie han sido ilegítimos o niños adoptados. Muchos fueron severamente abusados física y sexualmente cuando eran niños. Entonces acá yo les voy a leer uno de los patrones que ella menciona y que luego se dan cuenta que él tiene 10 de esos, 10 de los 15. Entonces acá, acosa, amenaza o intimida a otros. Él lo cumple. A menudo inicia peleas físicas. Yo creo que ese no. Pues porque peleas no. Él Pues siempre... para matar a alguien tiene que pelear. No porque la otra persona no pelea, sino que es la víctima. Entonces no es como una persona que te está peleando. Entonces lo que dice no. Se está defendiendo. Exacto. La otra. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas. Sí. Ha sido físicamente cruel con las personas, sí. Ha sido físicamente cruel con los animales, nunca se demostró. O sea, él los robaba, pero no se demostró que él los maltrató. Ha robado mientras se enfrenta a la víctima, también. Pues sí. Ha obligado a alguien a mantener una actividad sexual, también. Participó deliberadamente en provocar incendios con la intención de causar daños graves, no que sepamos. Uy, destruyó a otra propiedad, excepto la provocada por incendios. Pues sí, Pues, destruyó como tal toda la propiedad, no creo. pues no era eso yo, pero sí entró a la fuerza. Entrar en la casa, Ah, edificio o coche de otra persona, sí. sí. A menudo miente para obtener bienes, favores o para evitar obligaciones. Mm, No, eso no sí. lo sé, Yo pero creo que diría además. que sí, que él era también muy buen mentiroso. Sí, miren que incluso se armó mero personaje en la cárcel, lo que les estaba contando, que ella se volvió como que cambió toda esa imagen que tenía de psicópata y se volvió como súper, ay, filosófico, como que rebelde sin causa. Esta, robo de objetos de valor no trivial sin confrontar a la víctima.
quedarse fuera por la noche a pesar de las prohibiciones de los padres En el cementerio en el durmiendo. cementerio. Ay, no, es que hay unas cosas tan horribles y ya acá ya las últimas dos. Se escapa de casa durante la noche al menos 2 veces mientras vive con un tutor o una... Bueno, sí, Supongamos que como tutores. sin regresar por largo periodo de tiempo. Pues no. A menudo falta a la escuela, entonces él también faltó a la escuela Pues y, se retiró. o sea, sí. Entonces prácticamente uno se da cuenta que todo ese perfil, él encaja perfectamente en estas descripciones. Sí, Y ya como los comentarios finales personales, es que lo que decíamos al principio, un asesino se hace o nace así, es nace o se hace. Yo creo en este caso que se hizo. se Lo hizo hicieron. por todas las cosas que él experimentó. Obviamente uno no defiende pues como lo que haya pasado porque además que también hay muchas personas en el mundo que han tenido experiencias muy malas y negativas y que obviamente no son ese tipo de personas pues asesinos en serie. Sí, también hay que tener en cuenta que él tenía, o sea, no solamente tuvo la influencia de los papás y de toda su familia, sino que también traía esos genes, que son genes violentos. Sí, Entonces, como que es una bomba de tiempo también por ese lado. Y para no dejar la historia inconclusa, él murió no de pena de muerte, sino que él murió por un cáncer en la sangre. Pues irónicamente nunca murió. O sea, eso es lo que dice él. increíble. Pues como que es verdad que Satanás estaba con él. O sea, él nunca murió en la silla eléctrica, pues no sé, inyectándole. Pues sí, saben que hay maneras de penas de muerte que son como inyecciones, Ujú. inyección letal, silla eléctrica, aunque no sé si eso todavía lo usen. Pero bueno, a lo que yo es que no, él murió por causas naturales, irónicamente, después de tener 19 penas de muerte encima. Increíble. O sea, ahí uno Irónicamente, sí puede decir eso de que Satanás, el demonio, estaba atrás de todo eso. sí. Y bueno, hasta aquí llegamos con la historia de Richard Ramírez, El el que, Night Stalker. sí, Entonces espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Recuerden, ahí les dejamos la pregunta, nos la responden. ¿Un asesino se hace o nace? Datos, datos. bueno, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Hablando y Ya en Facebook, Instagram, Spotify, TikTok y YouTube. Si tienen alguna historia que contar, nos pueden escribir por nuestras redes sociales al interno o al correo hablandoyya@gmail.com. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Si quieren más historias así, pues como que asesinos seriales y lo que sea, nos lo hacen saber. También si quieren de algún asesino serial de aquí de Colombia, algo así, Garavito, no sé, aunque ese es bien pesado, nos lo tumba YouTube. Pero bueno, ahí les doy ideas. Si quieren pues sí, escuchar más historias como estas, nos hacen saber. Espero que le hayan pasado bien, disfruten. Y nada, muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando en todas las redes sociales. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo y adiós.